Vamos a hablar en esta noche acerca de qué es el don de lenguas, un tema que tanto importa, cierto, al ambiente pentecostal, ¿verdad? Así es que vamos a hablar en esta noche, los que tienen su material en la hojita número 20, el don de lenguas. Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 2, allí cuando se refiere al derramamiento del Espíritu Santo, cuando nació la iglesia, cuando vino el Pentecostés. Así es que nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, versículos, vamos a leer un par de versículos allí hasta aproximadamente el 8. Dice la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Bien. Entonces, el don de lenguas, un tema, cierto, que resulta realmente interesante para ir definiendo qué es. En primer lugar, ¿qué es? Si nosotros tuviéramos que dar una definición, ¿qué es el don de lengua? Bueno, el don de lengua es la habilidad sobrenatural, es decir, esto es algo que no se aprende. No es algo que hay que practicar. Fíjese que ya comenzamos a definir las cosas. Yo me he encontrado lamentablemente con iglesias. Yo una vez me acuerdo que estuve en un lugar donde se dio una enseñanza realmente muy mala, en donde a la gente le hacían practicar de balbucear y hablar rápido como para que la lengua se trabe y no sé qué querían hacer, un moño con la lengua. Fíjense que cuando el Espíritu Santo se manifiesta, ellos no tuvieron que practicar nada. Es algo sobrenatural. Creemos en el don de lenguas, ¿verdad? Amén. Yo creo en el don de lenguas. Pero lo que estamos definiendo es que es algo sobrenatural, es decir, es algo dado por Dios. No es algo que yo practico, no es algo que, bueno, apréndete estas palabras, rasca la pala y se la bandera y va la bala tajala y cosas así, y empiezo a tirar palabras sin sentido para ver si el Espíritu Santo, permítame esta expresión, cacha la idea y me toma ahí la lengua, ¿no? Y empiezo a hablar en lengua. No se trata de eso, hermanos. No se trata de una práctica, no se trata de que algo uno va a practicar el hablar en lenguas. Entonces, ¿qué es el don de lenguas? Como definición, es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Atento con esto. En las religiones orientales, por ejemplo, en la India también se practica el hablar en lenguas, pero obviamente son lenguas satánicas no dadas por el Espíritu Santo. Estoy hablando de religiones, ¿sí? Entonces, las lenguas no es algo particular de la iglesia. No es que solamente la iglesia en el Pentecostés comenzó con las lenguas, no. Los médicos brujos, por ejemplo, en África hablan en lenguas. Es decir, las lenguas no es algo propio y exclusivo del cristianismo, no lo es. Insisto, en la India, en África, en muchos lugares se hablan lenguas. Personas poseídas por espíritus inmundos, personas poseídas por huestes de maldad, ¿cierto?, hacen que la gente también hable en lenguas. Entonces, cuidado con esto, porque después vamos a ver que, según Primera de Corintios, capítulo 12, Pablo, al hablar en lenguas, le dice a los hermanos de Corintios: cuidado, que nadie por el Espíritu llama a Jesús anatema. ¿Se acuerda de ese pasaje? Creo que es el versículo 13. Nadie por el Espíritu llama a Jesús anatema. ¿Qué significa anatema? Maldito. Pablo está diciendo: cuidado, que en la iglesia de Corinto no solamente están habiendo lenguas del Espíritu Santo, sino que hay lenguas satánicas. ¿Cómo descubro que la lengua es satánica? Porque no tiene ningún respeto hacia la persona del Señor Jesucristo. Es decir, algún corintio por ahí, no poseído por el Espíritu Santo, también hablaba en lengua en la congregación y en lenguas maldecía, es decir, llamaba anatema a Jesús. Por eso Pablo dice: cuidado, nadie por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. ¿Por qué dice eso? Porque eso en el desorden y en la confusión de Corinto estaba pasando.
Si no, no tiene sentido que él allí lo ponga. Sigo con la definición. Entonces es la habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para hablar un idioma terrenal o celestial desconocido incluso para quien lo habla. Es decir, el que habla en lengua, ¿entiende lo que está diciendo? No. Porque nos va a decir la Biblia que habla en lengua desconocida ¿a quién? A Dios. Dios le entiende, pero el que habla en lenguas no entiende lo que está diciendo. Puede haber hablado en lenguas 1 hora, media hora, 15 minutos, no importa cuánto. El asunto es que no entendió nada. Por eso Pablo va a decir en 1 Corintios 14, la mente quedó sin fruto, es decir, no entendió nada. Cuando yo entiendo el mensaje, mi mente queda con fruto, es decir, me voy después del mensaje, por ejemplo, el mensaje bíblico a mi casa, masticando así como la vaquita, ¿sí? ¿Sabe lo que hace la vaquita? Come el pasto, lo guarda en su estómago y después ¿qué? Lo trae nuevamente a la boca y lo mastica, lo rumia. En el Antiguo Testamento los animales limpios eran los que rumiaban. Los creyentes limpios son los que rumian la palabra, escuchan el mensaje, lo comen y después lo siguen masticando y le sacan todo el nutriente, toda la bendición, todas las propiedades de la palabra de Dios. Por eso el animal limpio era el rumiante. Y nosotros tenemos que rumiar. La palabra rumiar es meditar, es decir, el creyente se va a la casa rumiando, meditando la palabra del Señor. Pero no me voy a detener allí, no se quede pensando en los animales limpios o inmundos, esos de allá del Levítico. Entonces es dado por el Espíritu Santo para hablar un idioma terrenal o celestial desconocido aún para el que lo habla. Entonces no es la lengua algo que yo tengo que aprender. No se trata de eso, mis hermanos. Ahora, hay algo parecido que no vamos a hablar tanto de ello, pero está relacionado porque son dones que vienen juntos, dones que vienen a dúo, que es el don de interpretación de lenguas. Así como hay un don de lenguas, también hay un don de interpretación de lenguas. ¿Sí? ¿Qué es el don de interpretación de lenguas? Es la habilidad, otra vez, dada por el Espíritu Santo para poder interpretar o traducir ese idioma o lengua que se está hablando, ya sea que lo hable la misma persona o que traduzca otro. Entonces la interpretación de lengua puede darse en el mismo que está hablando lengua, es decir, habla en lengua y el Espíritu le da otro don más que es de interpretar lo que está diciendo. O puede ser que una persona hable en lenguas y el Espíritu Santo le da a otro el don, no de lengua, sino de interpretar la lengua. Entonces se produce este fenómeno que uno habla en lenguas y el otro interpreta. O el fenómeno en la misma persona que habla en lenguas y luego interpreta. Ambas cosas son posibles. Bien, eso como definición. Ahora, nosotros leímos recién en este pasaje cuando se derramó el Espíritu Santo, y algo muy especial que tenemos que tomar atención aquí, tenemos que tomar nota, es que en esa ocasión habían venido a Jerusalén de distintas partes del mundo los judíos. ¿Por qué? Porque se celebraba la fiesta, de acuerdo al Antiguo Testamento, del Pentecostés. ¿Qué era el Pentecostés? Bueno, Pentecostés significa 50 días. Es decir, 50 días después de la Pascua se celebraba el Pentecostés. ¿Qué se celebraba en el Pentecostés? Traían las gavillas, traían los primeros frutos. Como dice acá, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Traían los primeros frutos de la cosecha, como una muestra de agradecimiento, y decir, los primeros frutos siempre son del Señor, y se quemaban allí en el templo, se encendían. Justo en el día del Pentecostés, el Señor Jesucristo hace que sus primeros frutos, los primeros creyentes, la iglesia que nace, sean encendidos, sean literalmente quemados por el Espíritu Santo como una ofrenda a Dios, como primicia de lo que vendrá. Es decir, cuando traían las gavillas no traían toda la cosecha, traían una muestra, y la mayor cosecha todavía estaba allá, ¿verdad? Acá hay como 120 personas que van a ser llenos, encendidos por el Espíritu Santo, pero eso representan a todos los que vendrán, por ejemplo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo parte de esa misma cosecha, las vidas ganadas por la obra de Jesucristo, y allí el Espíritu Santo las enciende. Pero más allá de eso, acá el punto que queremos resaltar es que llegaron judíos de todas regiones, y cada judío, depende de la región donde vivía, hablaba un idioma, hablaba un lenguaje. Note esto, cuando la Biblia dice lenguas es idiomas.
Lenguas en la Biblia es idiomas. Entonces, cada persona hablaba, los judíos que vinieron a la fiesta, en idiomas, distintos idiomas. Vamos a suponer, uno hablaba ruso, el otro hablaba alemán, el otro hablaba francés, el otro hablaba coreano, qué sé yo, los idiomas que usted quiera. Se juntaron allí en la fiesta trayendo los primeros frutos, ¿no? Sucede esto, el Señor derrama el Espíritu Santo sobre aquellos como 120 reunidos, y los que llegaron a Jerusalén se quedaron, dice, atónitos, pensando, pero yo le oigo hablar en la lengua de mi país, en el idioma de mi país. Es decir, que ellos, los 120 llenos del Espíritu Santo, no necesitaban interpretación, sino que hablaban directamente en el idioma, de tal forma que aquel que, no sé, venía de Corea le entendía, el coreano le entendía, el ruso le entendía, el que hablaba griego le entendía, el que hablaba francés le entendía. Estoy contemporizando, ¿cierto?, los idiomas, le entendía. Entonces, no hubo necesidad de intérprete allí. Y esto es muy importante porque vamos a ver que en la iglesia sí hay necesidad de intérprete. Entonces hay una gran diferencia entre las lenguas que aparecieron en el Pentecostés y las lenguas que vinieron después. ¿Por qué? Porque las lenguas del Pentecostés no necesitaban intérprete. Fue un fenómeno único e irrepetible. Es decir, Dios le dio la lengua de las personas que estaban allí reunidas para predicar. No entender eso generó que, me detengo un poquitito aquí, generó que, por ejemplo, cuando nació el movimiento pentecostal en el año 1900, ¿por qué se llamó pentecostalismo? ¿Por qué se llamó iglesias pentecostales? ¿Sabe usted? Porque dijeron, esto que está pasando, esto que hay hermanos que están hablando en lenguas, es lo mismo que pasó en el Pentecostés, dijeron. Esto es historia, ¿eh? Del año 1900, cuando nace el movimiento pentecostal, ¿qué dijeron? Esto es exactamente lo mismo que pasó allá. Por eso a este grupo de iglesias se les llamó pentecostales, porque decían, es lo mismo que sucedió allá. Grosero error. ¿Por qué grosero error? Porque si yo digo, esto que está pasando, imagínense que estamos en 1900 y el Espíritu Santo se derrama acá y empiezan a hablar en lenguas los hermanos. Entonces el pastor de esa congregación, el pastor Parham, allí nació el movimiento pentecostal, dice, esto es lo mismo que sucedió en el Pentecostés, por eso el movimiento se lo llamó pentecostal. ¿Sí? Pero él cometió un error. ¿Por qué cometió un error? Porque él dijo, si esto es lo mismo que sucedió en el Pentecostés, bueno, en el Pentecostés hablaban en lenguas, pero esas lenguas se podía, por ejemplo, ir a Francia y hablabas en francés. Se podía ir a Corea y hablabas en coreano. Se podía ir a Bélgica y hablabas en belga. Te podías ir a Dinamarca y hablabas en danés. Es decir, eran idiomas que no necesitaban ninguna traducción. ¿Qué hizo la iglesia del pastor Parham? Cuando nació el movimiento pentecostal, dijo, esto es lo mismo que el Pentecostés, por lo tanto, ya no necesitamos estudiar idiomas, ya no necesitamos capacitarnos, no necesitamos escuela bíblica. Esto es historia. No necesitamos escuela bíblica. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya nos ha dado incluso los idiomas que habla la gente del mundo. Mandemos misioneros al África, mandemos misioneros a la India, mandemos misioneros a Europa. Y empezaron a mandar gente. ¿Sabe cómo vinieron? Con la cola entre las patas. Nadie entendía nada. Esto es historia. Así nació el movimiento pentecostal. Somos pentecostales, ¿verdad? Amén, sí. Pero no tenemos que desconocer los errores que se han cometido. Las lenguas que hay hoy, las lenguas incluso, lo vamos a ver en la iglesia de Corinto, necesitan intérprete, porque nadie las entiende, solo Dios. ¿Se da cuenta? Cuando llegamos a Corinto dice, el que habla en lengua extraña, desconocida, es decir, ahí está el nombre, nadie las entiende, le habla a Dios, Dios la entiende, pero nadie la entiende. No hay persona que pueda traducir humanamente. Es más, se ha hecho la prueba de alguien que habla en lengua, grabarlo. ¿Qué idioma es este? Ninguno. ¿Por qué? Porque es una lengua que el Espíritu da directamente para comunicarse con Dios en un estado de adoración. No es una lengua para ir a evangelizar el mundo. Note, a ver si me entiende la gran diferencia. Las lenguas del Pentecostés fueron lenguas evangelísticas.
Las lenguas del Pentecostés no necesitaban traducción. Las lenguas del Pentecostés eran idiomas. Las lenguas del Pentecostés no necesitaron el don de interpretación de lenguas. No lo necesitaron. Cada persona oyó en su propio idioma. Estas personas que hablaron en lenguas podrían haber salido allí inmediatamente, por ejemplo, a Rusia, y en Rusia les entendían, porque eran idiomas comprensibles. Estas fueron lenguas evangelísticas. Cuando nació el movimiento pentecostal pensaron, es lo mismo que sucedió allá. Error, nadie entendía nada en todo el mundo. Todos los misioneros volvieron en un rotundo fracaso. El pentecostalismo cuando nació fue el hazme reír. Todas las demás congregaciones, las iglesias que no estaban en el movimiento pentecostal, hicieron burla y escarnio de estas cosas. Es que no eran de Dios las lenguas, sí eran de Dios, pero el pastor no supo interpretar, no supo entender que el Pentecostés es irrepetible, que las lenguas que hay hoy son como las de Corinto, nadie las entiende excepto Dios, no sirven para evangelizar al mundo. Usted no puede ir hablando en lenguas a alguien porque no le entiende nada, no puede ir a la China hablando en lenguas porque los chinos no le entienden, no puede ir a África hablando en lenguas porque los africanos no le entienden, solo Dios le entiende. ¿Se da cuenta la tremenda diferencia? Ahora, son errores que se han cometido, por eso uno debe conocer la Biblia, por supuesto, por sobre todas las cosas, pero también debe conocer la historia del cristianismo para no cometer los mismos errores. Quien no conoce su pasado va a cometer los mismos errores, los va a volver a repetir. Y como dice una canción por allí no cristiana, va a tropezar de nuevo con la misma piedra. Y el resultado va a ser el mismo. Entonces, las lenguas presentadas aquí son idiomas. Las lenguas del Pentecostés son idiomas. Cada judío proveniente de distintas regiones geográficas comprendió en su propio idioma la predicación del Evangelio. Por eso le llamamos lenguas evangelísticas, para darle un nombre. Y las otras son lenguas de devoción privada. ¿Se da cuenta? Uno es propósito evangelístico. Eso no se ha vuelto a dar ni se va a dar. Es como la cruz del Calvario. ¿Puede el Señor nuevamente dar su vida en la cruz? No, eso es irrepetible, es un hecho irrepetible que sirve para todas las generaciones. El Pentecostés es un hecho irrepetible que sirve para todas las generaciones. A partir del Pentecostés, como venimos hablando en el estudio, el Espíritu Santo comenzó a vivir en los creyentes. Antes del Pentecostés, el Espíritu Santo no vivía en los creyentes. No vivía en Pedro, no vivía en Juan, no vivía en David, no vivía en Moisés, no vivía en Abraham, no. Se manifestaba, los tocaba, los guiaba, pero no vivía en ellos. A partir del Pentecostés se cumple la profecía de Jesús, que el Consolador no solamente estará con vosotros, sino que estará en vosotros. Entonces el Pentecostés es irrepetible, porque a partir del Pentecostés el Espíritu Santo vino por primera vez y disponible para todas las generaciones futuras vivir dentro del creyente. Por lo tanto, el creyente se convirtió, se volvió en el templo del Espíritu Santo. Yo sé que hay himnos acá en Chile que dicen, danos otro Pentecostés, ¿verdad? Alguno está pensando en ese himno. ¿Quién pensó en ese himno? Dígame. Nadie. Soy yo el único mal pensado. Bueno, está bien, cántelo, no hay problema. Yo no quiero ser un aguafiesta chileno ni un aguafiesta argentino. Cántelo si quiere, pero sepa en su mente que Dios nunca le va a dar otro Pentecostés, como nunca le va a dar otra cruz del Calvario, como nunca va a bajar de nuevo a darle la ley en el monte Sinaí. Son hechos que sirven para todas las futuras generaciones. Dio la ley una sola vez. El Señor Jesucristo dio su vida una sola vez. Volverá sí, pero sin relación con el pecado. Ya está, ya hizo el sacrificio una vez para siempre e hizo perfectos a los santificados, dice el escritor a los Hebreos. El Espíritu Santo se derramó y vino a vivir en el seno de la iglesia y en el corazón de cada creyente a partir del Pentecostés, y no lo va a hacer de nuevo. Cada creyente, cada persona que viene a los pies de Jesucristo se convierte automáticamente en templo del Espíritu Santo. Así es que usted es un templo con patitas.
En ese vaso de barro, en ese vaso frágil que es usted y que soy yo, hay un precioso tesoro, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4. Tenemos este precioso tesoro ¿en qué? En vasos de barro. Y eso somos nosotros, vasos de barro, donde el Espíritu Santo vive y reside permanentemente, cosa que no experimentaron los antiguos. Salmo 51. David pecó, ¿se acuerda? Uy, que no se acuerda, ¿cierto? Siempre nos acordamos de los pecados, pero pocas veces de las victorias. Bueno, es un mal nuestro. David pecó, ya está. Estuvo un tiempo ahí, parece reticente a arrepentirse, pero llega el Salmo 51 y comienza él: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, lava mis rebeliones, porque yo reconozco que soy pecador y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y después, ¿qué dice? Versículo 7. Límpiame con hisopo, lávame más y más de mi maldad. Y después, ¿qué dice? No quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía motivos para decir, no lo quites de mí. Porque en el Antiguo Testamento él tenía el rey anterior, que dice la Biblia, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Lo usó, lo utilizó, lo tocó, hasta llegó a profetizar, ¿se acuerda? Saúl también, entre los profetas, llegó a profetizar. Ese hombre fue tocado por el Espíritu Santo, fue usado por el Espíritu Santo, pero un día por su rebeldía, por su pecado, el Espíritu Santo le dejó de lado y ya no se manifestó más en él. David tiene temor de esto y dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. Entonces David tiene razones para decir eso. Ahora, atiéndame por favor. Eso pasaba en el Antiguo Testamento porque el Espíritu Santo no vivía en David. Lo tocaba David, se manifestaba en David, lo usaba David, como lo usó a Samuel, como lo usó a Saúl, como lo usó a Abraham, como lo usó a Moisés, pero no vivía en David. Por eso el Señor Jesucristo dice: el Espíritu Santo no solamente estará con vosotros, no solamente estará con David. En aquella época le dice a los discípulos: no solamente estará con vosotros, sino que estará en vosotros. Hermanos, gloria al Señor, que aunque a veces nosotros pecamos, ¿alguien ha pecado aquí como cristiano? No levante la mano, porque todos hemos pecado como cristianos. Sin embargo, el Espíritu Santo no se ha ido. Ahí está. Nos amonesta, nos enseña, nos redarguye, nos dice: hay que quebrantarse, hay que limpiarse, santifícate, cambia tu vida, cambia tu corazón, no temas, yo te ayudo. Ahí está el ministerio del Espíritu Santo. Él no se ha ido, Él no se va, mis hermanos. Él se entristece. Mis hermanos, perdemos la efectividad de sus bendiciones, perdemos el poder, perdemos eso que Él nos pueda utilizar, pero no perdemos su presencia. Ahí está. El creyente está medio quedado, está apartado por un tiempo, tal vez como el hijo pródigo, pero ahí está el Espíritu Santo amonestándole, diciendo: vuélvete a la casa, vuélvete a la casa. ¿Qué haces comiendo las algarrobas? Vuélvete a la casa. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. A veces viene una apostasía temporaria a nuestro corazón, ¿verdad? Sin ganas de congregarnos. Estuve 3 meses. Yo en mi vida cristiana, me acuerdo, estuve 5 meses sin congregarme. En todos mis años que llevo, 5 meses estuve sin congregarme. Pero no pasó un solo día en que el Espíritu Santo no dejó de amonestar mi corazón. Vuélvete a la casa, vuélvete a la casa. Este no es tu lugar. Allá en la casa de Dios hay lugar para ti. Y el Espíritu Santo me llevó y un día caí nuevamente quebrantado. Señor, aquí estoy. ¿Ha sido su experiencia? Ha sido mi experiencia. Allí estuvo el Espíritu Santo. Allí nos estuvo convenciendo. El Espíritu Santo nunca se fue. Diferente David, que en aquella época el Espíritu Santo no vivía en él. Pero mire qué tremenda bendición. Con razón la Biblia dice: cuán superior es la gracia que la ley. Porque en la ley David no las tenía todas consigo, pero en la gracia el Espíritu Santo fue derramado abundantemente, dice Tito 3:5, sobre nosotros. No un poquito, fue derramado en abundancia sobre nuestras vidas. Seguimos hablando del don de lenguas, son idiomas. En 1 Corintios 14:10, Pablo, hablando del don de lenguas, dice que hay tantas clases de idiomas, fíjese, idiomas en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Las lenguas también, pero son idiomas que solamente Dios entiende, no son las lenguas de hoy, entiéndame. Las del Pentecostés eran idiomas evangelísticos. Las de hoy solamente las entiende Dios, no
no sirven para predicar el Evangelio. Sí, hay una gran diferencia y se necesita el don de interpretación. En 1 Corintios 13:1, ¿lo están colocando allí? Ah, bueno, buenísimo. En 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Esto parece decir que cuando una persona, cuando un creyente está hablando en lenguas, puede ser un lenguaje terrenal o puede ser un lenguaje de los ángeles. El asunto, otra vez, solo Dios lo entiende. Puede ser un dialecto desconocido, puede ser un dialecto que ya no existe en ningún lado. No sirve evangelísticamente, no sirve para ir a predicar, ¿sí? Pero Dios sí lo entiende, Dios sí lo tiene presente. En el Pentecostés dijimos no hubo necesidad de interpretarlas, pero dentro del contexto de la iglesia sí hay necesidad de intérprete. Una persona se para a hablar aquí en lengua y no le entendemos nada. Necesitamos otro don más, el don de interpretación de lenguas. Ahora, ¿cuál es el propósito en tercer lugar? El propósito de las lenguas. El propósito de las lenguas. Comunicar el mensaje del Evangelio, en primer lugar, ¿cierto? Comunicar el mensaje del Evangelio a todo el mundo en su propio idioma. Esto fue solo en el Pentecostés, es lo que venimos diciendo. Solo en el Pentecostés fue como objetivo, como propósito, comunicar el mensaje del Evangelio. Pero también buscamos ahí Isaías 28:11. Isaías 28:11. Pero también el propósito fue una señal para el pueblo judío dada su incredulidad. Isaías 28:11 dice: porque en lenguas de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Es decir, Dios le está hablando, Dios le manifiesta su palabra, Dios le manda profetas, Dios le manda personas que amonestan al pueblo. El pueblo no entiende. Es como que Dios dijera: bueno, ¿y en qué quiere que le hable? ¿Con lengua de tartamudo y en lengua desconocida? Como cuando usted se cansa de hablarle y de repetirle las mismas cosas a su hijo porfiado y le dice: ¿qué quieres que te lo diga en chino? ¿Qué parte no entendiste? Esa es la idea justamente de Isaías 28:11. Es como si Dios le dijera al pueblo de Israel: ¿pero qué les tengo que hablar en chino? ¿Se da cuenta cuál es el sentido, no? Entonces este es un cansancio, es un hartazgo de Dios con su propio pueblo, que Dios le habla y no entiende. Entonces cuando vino el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas. Los extranjeros entendieron, pero los locales dijeron: ¿qué? Es decir, los judíos que no vivían en esas otras regiones, que eran locales de Jerusalén, dijeron: están borrachos, no le entiendo nada. Para los judíos locales no se entendía nada. Para los judíos extranjeros entendían clarito. ¿Se da cuenta? Ese día hubieron judíos que no entendieron nada, los locales, en cumplimiento de lo que el Señor había dicho: porque en lenguas de tartamudo y en extraña lengua, es decir, idioma, hablaré o hablará a este pueblo. Entonces ahí se cumple la palabra del Señor sobre ese pueblo. Entonces es una señal predicha. Buscamos 1 Corintios 14, 21 al 22. 1 Corintios 14, 21 al 22. Es una señal predicha para el pueblo judío dada su incredulidad. Dios parece que le tiene que hablar en chino para que entiendan. Hermanos, que no sea así con nosotros. Cuando Dios nos amonesta, cuando Dios nos habla, obedezcamos. Porque Dios también tiene una paciencia que no es eterna. Tiene larga paciencia, eso se llama longanimidad, largo ánimo, larga paciencia. Pero la paciencia de Dios no es eterna. Llega el punto en que nuestros pecados y el pecado de la humanidad le colman. Cuando vio Dios que la maldad de la gente del mundo era hasta el extremo, vino el diluvio. Así de sencillo. Bien, ¿qué tenemos allí? Lo tenemos. 1 Corintios capítulo 14, versículos 21 y 22 dice: en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Entonces, lo que pasó en el Pentecostés es cumplimiento de las profecías del Señor, dada la dureza de corazón de Israel. ¿Cuántos profetas le mandó? ¿Cuántas personas Dios utilizó? ¿Cuántos milagros hizo? Y sin embargo el pueblo no entendió. Hermanos, no se trata de cuántos milagros Dios hace en la iglesia. ¿Le creemos o no le creemos?
No se trata de cuántos instrumentos se levantan por culto, ¿le creemos o no le creemos? Esto, miren, esto que pasa en muchas iglesias es lo que le pasó a Israel. La iglesia está igual que Israel. Milagro, otro milagro, y otro milagro, y otro milagro. Y necesita un milagro más. ¿Hasta cuándo necesita milagro? ¿Hasta cuándo? ¿O la palabra de Dios no lo es suficiente? No, es que quiero un milagro más. Hasta las canciones que cantamos, un milagro más. Cortémosla con los milagros. Dios es creíble. Haga o no haga milagros, Él es creíble, su palabra es creíble, es fiel y es verdadera. ¿Hasta cuándo un instrumento más que me tiene que hablar de nuevo un profeta? Dios mandó profetas, sí, Dios mandó milagros, pero terminó Jerusalén destruida porque no creen. De los más, dice Pablo, no se agradó el Señor y quedaron postrados en el desierto. No se trata de los instrumentos que se levantan en el culto, no se trata de cuántos milagros tiene que hacer. Mire, le cuento esto. ¿Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, sí o no? Sí. Bien. ¿Cuántas plagas? 10 plagas. Tremendas plagas así. Bien. El ejército de Faraón completamente ahogado, destruido allá en el Mar Rojo. El mar se abre adelante de los ojos de ellos. Pared a un lado, pared a otro. Cruzan en seco. Los perseguidores se ahogan. Llegan al otro lado. No tenemos agua dulce. Dios le endulza las aguas. Siguen más adelante. Queremos carne. Dios le envía codornices. Seguimos más adelante. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a morir de calor. Dios manda la nube. Tenemos frío. Dios manda la columna de fuego. ¿Qué eso? Milagro, 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 milagro tras milagro. Llega un momento que otra vez se quedan sin agua, ahí en Masá, en Meriba, como dice el Salmo 95, y la gente comenzó a murmurar y dice, ¿pero estará Dios entre nosotros o no? Es decir, necesitamos un milagro más. Es decir, yo no lo creo. Para mí que Dios no está entre nosotros. Podríamos volvernos a Egipto porque me parece que Dios no está entre nosotros. Y Dios dice, me provocaste, me cansaron. Es decir, me tienen harto. Eso es lo que dice Dios en el Salmo 95, me provocaste, me cansaste. Es decir, ¿cuántos milagros tiene que hacer Dios para que le creamos que Él está con nosotros? ¿Cuántos? Uno más, ¿cierto? Hermanos, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, la cual alumbra como en un lugar oscuro. No necesitamos, hermanos, andar pidiendo milagros. No lo necesitamos. Y si Dios no hiciera milagro, ¿qué? ¿Él es mentiroso? Y si Dios no hiciera un milagro, ¿qué? ¿Él no tiene palabra? Job dice, aunque me matare, en Él esperaré. Yo espero igual, porque mi Dios es confiable y creíble. Si Él lo dijo, Él lo hará, mis hermanos. No importa si viene el milagro o si no viene el milagro. Los 3 jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego le contestaron al rey allí, mira, no es necesario que te contestemos en cuanto a esto, no vamos a adorar a tu estatua, y si nos tiras al horno de fuego, nuestro Dios nos puede librar, y si no nos libra, igualmente no nos vamos a postrar. Hermanos, aunque nos queme, aunque la cuestión se ponga dura contra nosotros, no necesitamos el milagro para creer en Dios. Bienaventurado el que no vio y creyó. El propósito, justamente, comunicar al pueblo judío la palabra de Dios. Ni aún así me oirán. Esto es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Ahora, el Señor dijo una profecía en Marcos 16:17, dice, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Pero vamos a este pasaje, 1 Corintios capítulo 13. ¿Con qué empieza Pablo ahí? Si yo hablase, está en el contexto de las lenguas. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Bien. Pero fíjese esto que es interesante para nuestras vidas. ¿Las lenguas son para siempre o tienen una fecha de vencimiento? ¿Qué opina usted? ¿Son para siempre? ¿Son para siempre? ¿Tienen fecha de vencimiento? ¿Qué opina usted? Lo importante es lo que dice la Biblia, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué dice la Biblia? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todo, está nombrando dones espirituales, ¿se da cuenta?
don de repartir, don de lenguas, don de ciencia, don de conocimiento, don de misericordia, dones. Y lo que está haciendo Pablo es nombrar dones. Ahora, después de que describe el amor es sufrido, es benigno, el amor, bueno, describe el amor. Versículo 8, ahí estamos, mi hermana. Versículo 8. El amor nunca deja de ser, pero escuche, pero las profecías, léalo bien fuerte, pero las profecías, ¿son para siempre las profecías? ¿Y para qué queremos más profecías? Dios dice, se acabarán, tienen fecha de vencimiento. Segundo, pero las profecías se acabarán. ¿Y qué más? ¿Tienen fecha de vencimiento las lenguas? No lo digo yo, Alguno puede decir, no, Pastor Mauricio, que usted no cree en el Espíritu Santo. Dicen algunos. Mire, la Biblia es producto del Espíritu Santo y ahí está escrito. Yo siempre digo lo mismo, cuando yo nací esto ya estaba escrito, así que yo no tengo nada que ver. Cesarán las lenguas y la ciencia, es decir, el conocimiento acabará. ¿Qué quiere decir esto? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. A ver, vamos a esto. Versículo 12. Ahora vemos por espejo, sigue hablando Pablo ahí, oscuramente, es decir, no la tenemos muy clara, mas entonces veremos cara a cara. Perdón, el versículo 9 y 10, no, me lo salté yo, perdón, discúlpeme, 9 y 10. Entonces, y la ciencia acabará, versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, versículo 10, ahí está. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es decir, la profecía, la lengua, el conocimiento es parcial, porque dice es en parte, acabarán. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo el texto, lo que nos quiere decir es que a medida que nosotros avanzamos en el tiempo y se acerca ¿qué? ¿Qué es lo perfecto que se acerca? La venida del Señor. Eso es lo perfecto, ¿verdad? Amén. Vamos rumbo a la perfección. Amén. Va pasando el tiempo, dice Pablo. A medida que avanza el tiempo, las profecías, las lenguas y el conocimiento, es decir, seguir descubriendo y más doctrina y más cosas de la Biblia. Es decir, va a llegar un momento que ya tenemos el asunto claro. ¿Para qué queremos profecía? ¿Para qué queremos lengua? ¿Y para qué queremos un conocimiento de seguir agregando doctrina? Ya tenemos un cuerpo doctrinal suficientemente claro. No hay que inventar nuevas doctrinas. A eso se refiere. No inventemos nuevas doctrinas. No le agreguemos cosas. Acabará. Hermanos, a medida que nos acercamos a la segunda venida, las cosas tienen que ir cesando, no aumentando. Esta proliferación que hay en general en el mundo cristiano, de tanta lengua, de tanta profecía. Hay profecía por internet, por YouTube, por Instagram, por WhatsApp. ¿Saben las profecías que a mí me llegan por WhatsApp? Unge tu casa con aceite porque ahora se viene un terremoto en Chile en febrero del año pasado y va a ser... Cada cosa uno recibe por WhatsApp. Cada locura, hermanos. La Biblia dice, no yo, no es mi opinión, a medida que nos acercamos a lo perfecto, las cosas tienen que ir cesando, no aumentando. Mire, la iglesia no está hacia el avivamiento, la iglesia está hacia la apostasía. Porque el anticristo, dice 2 de Tesalonicenses, no se manifestará sin que primero venga la apostasía. La iglesia hoy cada vez está más lejos de la palabra, más lejos de la santidad, más lejos del temor de Dios. Está proliferando las lenguas, proliferando las profecías, proliferando nuevas doctrinas o nuevos conocimientos, mis hermanos, y todo eso es antibíblico. A medida que nos acercamos a la segunda venida, las cosas tienen que ir cesando, lo dice la Escritura, no aumentando. Seguimos. Diversidad. El Espíritu Santo no solo determina qué don le concede a cada creyente según su voluntad, sino que también determina qué clase de lengua o idioma le concede al creyente que recibió el don de lenguas. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 11. Entonces, mis hermanos, no hay que seguir insistiendo con el tema milagros. Dios va a hacer milagros cuando Él quiera.
¿Dios hace milagros? Claro que sí. Su poder no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos. Pero que nosotros necesitemos andar de milagro en milagro. Es decir, ¿cuándo le vamos a creer al Señor? Dios es creíble. Haga un milagro o no lo haga. Dios es creíble, Dios es confiable. Podemos confiar en Él aunque no haga el milagro, aunque me muera enfermo. Dios es creíble. Y me tiene un cielo nuevo y una tierra nueva y una corona de justicia, la cual me dará a mí el Señor juez justo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo haga o no lo haga el milagro, Dios es confiable, Dios es eterno, Dios es fiel. Bendito sea su nombre. 1 Corintios 12:11, hablando de los dones espirituales y en este caso las lenguas. Pero todas estas cosas, porque viene hablando de la entrega de dones, 1 Corintios 12, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como yo le pida. No, como Él quiere. Entonces no se trata de que yo he escuchado a hermanos que dicen, son bien intencionados, pero están equivocados. No, yo le ayuné tanto al Señor y es bueno ayunar. Le oré tanto al Señor y es bueno orar. Que Él me dio el don de no sé qué. No, hermano, eso sería un premio. Por eso se llama don. Don significa regalo inmerecido. Es decir, usted no se lo merece y el Señor se lo da. No se trata de cuánto usted oró, cuánto usted ayunó, y es bueno que oremos y ayunemos, ¿verdad que sí? No me malinterprete nadie. Pero no es que usted hizo tanto esfuerzo que al final le ganó a Dios la pulseada y Dios lo premió con algo. No es un premio, es un don. La palabra en griego es caris, gracia, carisma. Es decir, usted no se lo merece, yo no me lo merezco, pero Él, como es bueno, Él es grandioso, Él es glorioso, Él es magnánimo, me da algo precioso que yo no merezco de ninguna manera ni de ninguna forma. Es decir, que si Dios a usted le dio el don de servicio, usted no se lo merece. Si Dios a mí me dio el don de la enseñanza, yo no me lo merezco. Ni hay nada que yo pudiera hacer para merecérmelo. Si alguien habla en lenguas humanas o angélicas, usted no se lo merece, usted no se lo ganó. Dios se lo dio porque Él es bueno. Y lo repartió como Él quiere, no como usted quiere, ni como yo quiero. Por eso en algunas iglesias no entiendo cómo quieren y pretenden que todos hablen lenguas. Si Él lo reparte como Él quiere, nadie puede obligar al Espíritu Santo a que nos dé a todo el mismo don. ¿O sí? No. Y están con la tontería esta de decláralo, decrétalo, mándalo y hazlo como si Dios fuera el chico de los mandados. Dios es Dios, Dios está en su trono y nosotros hemos de humillarnos y en polvo y en ceniza y en humildad delante de su presencia porque Él es majestuoso y glorioso. Hablábamos de la visión de los ancianos allí en el Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Los ancianos que representan a la iglesia echan sus coronas y se postran. La creación se rinde ante Él y aparecen ahora farsantes de estos que dicen, no, mándalo, decrétalo, ordénalo, reclámale a Dios. Reclamarle a Dios, pobre gusano. Pobre gusano, reclamarle a Dios, al majestuoso, ante cuya presencia se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y andan enseñando que a Dios hay que reclamarle. ¿Con qué acto de soberbia el hombre puede ir ante el trono de Dios a reclamarle algo? No me verá alma y vivirá, dice el Señor, Él habita en luz inaccesible. Se manifiesta el Señor, se derriten los montes, se parten las peñas, humeaba el Sinaí, la gente dijo, no nos hable Dios, es insoportable. Y otros andan, la voz audible, la voz audible, la voz audible, lean la Biblia. El pueblo de Israel no quiso la voz audible porque la voz audible de Dios parte las peñas, humean los montes, se quebranta la tierra. Los querubines se cubren el rostro, se cubren el cuerpo y se cubren los pies del temor que el Dios Santísimo genera. Y algunos dicen, reclámale a Dios. ¿Cuánta falta de escritura, mis hermanos? No copiemos, peguemos. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios temible. Es un Dios al que hay que temer, mis hermanos. Y Él es tan grande, es tan bondadoso, que cuando éste se quebranta y se humilla, Él lo levanta. Él lo levanta. Él lo pone en alto, mis hermanos. Él hace sentar con los príncipes aquel que estaba en el muladar, es decir, allí donde se junta el estiércol de los animales. Eso es el muladar. Y así era nuestra condición en el pecado, y Él nos hace sentar con los príncipes. Gloria al Señor.
¿Habrá algo que reclamarle a Él? ¿Habrá que venir con tanta insolencia y prepotencia delante de su presencia? ¿O habrá que venir con temor y temblor? Porque Él es santo. Porque cuando un ángel allí en Apocalipsis proclama, ¿quién es digno? Y lo proclamó, dice, con una voz potente, con una cosa que te traspasaba el alma. Es como si Juan dijera, me atravesó el alma. Un ángel, dice, poderoso, con una voz potente, dice, proclamó al cielo, a la tierra y debajo de la tierra, ¿quién es digno de tomar el libro y desatar sus sellos? Se hizo silencio, porque en todo el universo, de lo que vemos y de lo que no vemos, no había uno digno, uno solo, uno. No hubo ningún querubín allí que alzara la voz, no hubo ningún ángel, ningún arcángel, no hubo nadie que le alzara la voz siquiera. ¿Quién es digno de acercarse al trono y tomar el libro de la mano del Todopoderoso y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Proclama este ángel poderoso. Y dice Juan, yo lloraba amargamente porque no se había hallado uno. Y se acercó a mí uno de los ancianos y me dijo, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, Él ha vencido y Él es digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Aleluya. ¿Y podremos nosotros venir ante Él con soberbia? ¿Podremos nosotros a Él venir a reclamarle algo? Como dijo Job, me humillo en polvo y en ceniza. Me humillo ante Él. Hablé una vez, mas no volveré a hablar. Hablaba lo que no entendía. Era como una bestia. Y hoy los creyentes, lamentablemente, se les enseña a ser como bestia. Hablan lo que no entienden. Dicen lo que no saben. ¿Ante quién están parados? ¿Y quién es el Dios de la Biblia? ¿Quién es el Dios de santidad, mis hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios. Ese es su Dios, mi hermano. Tan grande Él. Pero Él dice, se humilla a mirar entre los hijos de los hombres. Oh, cuánto favor me ha hecho Él, mis hermanos. Cuánto favor me ha hecho Él, teniendo piedad y misericordia de mí. Estando perdido en delitos y pecados, Él me miró con misericordia. ¿Cuánto le debo a Él? Cuán bendito es su nombre, cuán glorioso es su santo nombre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces el Espíritu Santo es el que determina las cosas, no nosotros. Él lo determina, Él es el Señor, Él manda y nosotros obedecemos. Dice el salmista, como el siervo mira la mano de su Señor y como la sierva mira la mano de su Señor, así mis ojos miran a Jehová. Es decir, el siervo movía una mano, le decía a sus criados, anda para allá, y él va al criado. Y la sierva miraba a su patrona y la patrona le decía así, y la sierva iba para allá caminando y dice, así mis ojos miran a Jehová, basta que Él me mande y yo le obedezco. Ay, gloria al Señor. Seguimos. Estas lenguas, mis hermanas, ¿son dadas a todos o algunos? Bueno, veamos Romanos capítulo 12, versículo 6, nuestra hermana allí del proyector. Romanos 12, 6. Las lenguas, ¿a todos tienen que serle dadas? ¿Todos tienen que hablar en lenguas? Yo estuve en una iglesia una vez, en realidad en dos iglesias, las dos iglesias que yo me crié, ambas enseñaban que todos teníamos que hablar en lenguas. Era como obligatorio y había un énfasis en que todos tienen que hablar en lenguas. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Eso es otra cosa. ¿Qué dice? De manera que teniendo ¿cuántos? ¿Los mismos dones? ¿Cómo dice? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada. No nos ganamos. Según la gracia que Él nos da, según el favor que no merecemos, según la gracia que nos es dada, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o de servicio en servir, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos los mismos dones. ¿Puede la iglesia tener los mismos dones? ¿Pueden todos hablar en lenguas, tener el mismo don? No, eso contradice a la Biblia. Contradice la Escritura. Así que usted no se preocupe si usted no tiene el don de lenguas. ¿Quién tiene el don de lenguas aquí en esta asamblea? Levante su mano, por favor. Dios le bendiga, es un don del Espíritu Santo, así que no hay ningún problema. ¿Alguien habla en lenguas aquí? ¿Quién habla en lenguas? ¿No habla nadie en lenguas aquí en esta iglesia? Ni en su casa, ni en privado por allí. Bueno, puede ser. En nuestra iglesia hay un par de hermanos que hablan en lenguas, no hay ningún problema, Es un don del Espíritu Santo, no hay problema.
Pero no todos tenemos el don de lengua y no todos van a tenerlo, porque teniendo diferentes dones. Bien, seguimos. Primera de Pedro 4:10, de memoria. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo también a los otros. ¿Sí? Cada uno. Primera de Pedro 4:10. ¿Está? Cada uno, ahí está. Según el don que ha recibido. ¿Qué quiere decir? ¿Que recibimos todo lo mismo? No. Acá dice dos cosas importantes. Primero, que tenemos diferentes dones, lo mismo que dijo recién. Este es Pedro, el otro era Pablo. Hay plena coincidencia, la Biblia no se contradice. Pablo dijo que tenemos diferentes dones. Pedro está diciendo que según el don que hemos recibido, es decir, diferentes dones. Pero dice algo interesante también que no hay que pasar por alto. Cada uno. Es decir, que usted tiene un don. En algo Dios le ha capacitado. Entonces, ¿qué es un don? Definición del principio. Es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo. Y estas habilidades son, para la edificación de la iglesia. Entonces, usted tiene un don. Y es necesario que usted sepa qué don tiene, qué capacidad el Espíritu Santo le ha dado. Si es el de lengua, si es el de interpretación de lengua, si es el de profecía, si es el de enseñanza, si es el de servicio, el de hacer misericordia, el de presidir, etcétera, etcétera. Pero cada creyente tiene un don. ¿Sabe cuál don no existe? El don de calientabancos. Amén. ¿Alguien tiene aquí el don de calientabancos? No, ¿verdad? No. No es del Espíritu ese es de la carne, el don de calientabancos. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, nos ha dado algún don, alguna capacidad distinta a cada uno, para que sirvamos, para que seamos útiles. ¿Sabe qué? Yo necesito de otros hermanos. Por ejemplo, Dios me ha llamado a mí a la enseñanza, pero yo no soy evangelista. Tengo que hacer obra de evangelista, pero no tengo el don de evangelista. Bueno, es una realidad. Y otro capaz que tiene el don de, de presidir. Y otro tiene el don de hacer misericordia. Yo no lo tengo, entonces nos necesitamos. Y otro tiene el don de profecía. Bueno, nos necesitamos. Eso es lo bueno, eso es lo lindo del cuerpo de Cristo, que Él le va dando distintas capacidades. ¿Sabe para qué? Porque nos necesitamos, somos un cuerpo. Este dedo tiene una función y esta orejita tiene otra función. ¿Cuál es más importante? Ambos tienen distintas funciones nada más. Ambos son importantes. No miren poco el lugar que Dios le ha dado. Tal vez usted no ha descubierto el lugar que Dios le ha dado, ni la capacitación que Dios le ha dado. Es importante que cada creyente descubra esto. Entonces, cada uno tiene un don dado por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:30, Pablo pregunta, ¿hablan todos lenguas? ¿Profetizan todos? ¿Todos interpretan? La respuesta es no. La respuesta es no. No todos hacen lo mismo. Entonces, está claro que no todos hablan lenguas. Esto estamos hablando hoy del don de lenguas. Bueno, está claro. Usted no se preocupe. Cuando alguien le diga, no, porque para recibir el Espíritu Santo tienes que hablar lengua. Falso 100%. El Espíritu Santo, usted desde el momento en que creyó en el Señor Jesucristo, usted lo recibió. Y el Espíritu Santo le dio el don que Él quiso, no el que el otro me pide. ¿Se entendió? No el que otro exige, no. El Espíritu Santo le da el don que Él quiso. Así que cuando usted se convirtió al Señor, usted recibió el Espíritu Santo. Sí o sí, si no usted no es creyente, si usted no es hijo de Dios, sino. Cuando usted recibió a Cristo Jesús, cuando usted nació de nuevo, cuando usted se arrepintió, el Espíritu Santo, mis hermanos, le dio un don. Le dio un don, le dio una capacidad. Seguimos. No existe, esto también yo lo escuché en otras congregaciones. Yo participé antes de estar en esta institución en otras congregaciones y allí se enseñaba esto, que los creyentes al menos una vez en su vida tenían que hablar en lenguas. Es decir, como es evidente que no todos hablan lenguas, decían, no, pero aunque sea una vez en la vida tiene que haber hablado en lenguas. No está en ninguna parte de la Biblia, eso es un invento. Eso es forzar a la Biblia a decir algo que la Biblia no dice. Así que si usted en toda su vida no habló en lenguas, no hay ningún problema. No tiene nada que ver porque no es el don que el Espíritu Santo le ha dado. Está claro que Él lo reparte según su criterio y distintos dones. Amén, gloria al Señor. Entonces no existe en la Biblia la enseñanza de que al menos una vez el creyente hable en lenguas. No existe eso. Eso es totalmente falso.
Ahora, relación entre las lenguas y la llenura, punto número 8. No siempre que se habla de la llenura del Espíritu Santo aparece la asociación y hablaban en otras lenguas. Porque muchos dicen, a ver, cuando eres lleno del Espíritu Santo, hablas lenguas. Y te citan algún pasaje. Bueno, yo les contesto con otros. Gente en la Biblia que fue llena del Espíritu Santo y no habló en lenguas. Entonces, llenura del Espíritu Santo no significa habla en lenguas. Porque a veces llenura del Espíritu Santo es otros dones. Y la Biblia enseña esto. Ahora, si a usted le van a citar solo los que habla de la llenura y que habló en lenguas, pero se olvida de los que habla de la llenura y no habló en lenguas, entonces es una información parcial. Es una información antojadiza. Veamos los que no dicen que habló en lenguas. A ver. Hechos 4:31, por ejemplo. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas, dice ahí. ¿Qué dice ahí? Con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Valentía, valor. ¿Sí? Y hablaban con valor la palabra de Dios. Es decir, salieron a predicar. Un don evangelístico. Entonces acá, estos hermanos de Hechos 4, los de Hechos 2, hablaron lengua, eso está claro. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron lengua, está claro, ¿cierto? Pero estos otros hermanos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este es otro grupo que vino después, los nuevos convertidos, los nuevos creyentes, y fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron un don evangelístico, no lenguas. Pues si hubieran recibido lengua, diría ahí, y hablaron en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablas. No. Otro don evangelístico. No siempre que hay llenura del Espíritu Santo hay don de lenguas. A veces hay otra cosa. Así que usted puede ser lleno del Espíritu Santo y no hablar en lenguas. ¿Se da cuenta? No tiene nada que ver. Hay gente que dice, no, cuando viene el Espíritu Santo y te llena, hablas en lengua. Falso. A veces es así y otras veces no es así. Otro texto más, vamos. Fíjese que la palabra de Dios nos va sacando todas esas dudas y todos esos engaños que por ahí nos quieren meter, ¿no? Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Versículos 3, 5, 8. Hechos capítulo 6. Versículos 3, 5 y 8. Buscad pues, esto cuando se eligen los primeros diáconos. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Fíjese, llenos del Espíritu Santo y que hablen en lengua, dice ahí. ¿Qué don? ¿No es un don la sabiduría? No pidieron don de lengua, pidieron don de sabiduría. Porque para tratar con la gente es preferible hablar sabiamente que hablarle en chino. ¿Sí o no? Amén. Llenos del Espíritu Santo y de... en este caso, don de sabiduría. ¿A quiénes encarguemos este trabajo? El versículo 5, por favor. Sigue hablando, nos pasamos al 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. ¿Varón lleno de qué? ¿La fe no es un don acaso? Ese don sobrenatural para creer y para que Dios manifieste su poder y su gloria. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? En este caso, era lleno del Espíritu Santo y el don que se manifestaba en Esteban, ¿cuál era? El don de fe. No el don de lenguas, el don de fe. El versículo 8, por favor. Y Esteban lleno de... y de poder. Ya nos dijo que era lleno del Espíritu Santo. Ya nos dijo que era lleno de fe. Ya nos dijo que tenía sabiduría. Hostia, este Esteban no me deja una. Lleno de gracia y ¿qué más? Lleno de poder. Esto me dice algo, que el Espíritu Santo, a medida que usted más le busca, le puede ir agregando capacidades siempre según Él quiere. Así es que, bueno, no, yo ya con esto estoy bien aquí. No. Busque del Señor. Pablo va a decir, procurad pues los dones mejores. Es decir, a Dios no le desagrada que uno le pida más, pero siempre es para servicio, siempre es para servir a los demás, nunca es para jactarse, nunca es para vanagloria. Yo no estoy aquí como una persona a la cual hay que tratar delicadamente. Oh, vino el siervo de Argentina. No, yo vine a servir, yo vine a compartir la palabra y vine por amor a Cristo, por amor a las almas, por amor al ministerio al cual el Señor me ha llamado. Punto. Estamos para servir. No estamos para otra cosa.
Pablo dice, para los que están conmigo estas manos me han servido, es decir, salí a hacer la obra misionera y a veces me tocó trabajar, y hay que trabajar, mijito. No hay ningún problema porque es un servicio. Fíjense todas las cualidades que tenía este Esteban. Ahora, teniendo todas esas cualidades, ¿cómo terminó? Una cosa no quita la otra. Todos los que quieran vivir piadosamente, dice la Escritura, padecerán persecución. Una cosa, pero dice que él vio a Dios allí en su trono y vio al Hijo del Hombre sentado en su trono. Una cosa extraordinaria. Qué preciosa manera de pasar la eternidad sirviendo al Dios vivo y verdadero. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces no siempre es fui lleno del Espíritu o fue lleno del Espíritu y habló en lengua. No, fíjese que no, la Biblia no dice eso. Bien, podríamos tener algunos otros versículos más. Hechos 8:17, anótelo nada más. Hechos 8:17. Pablo en su conversión, obviamente que él fue lleno del Espíritu Santo y predicaba la palabra. Después él dice más adelante que él habló en lenguas. Parece que él habló en lengua después, no en el momento, pero bueno, es un tema allí de discusión nada más. Bien, veamos un segundito 2 de Timoteo 2:20. Tengamos 2 de Timoteo 2:20. Bueno, hay un error muy común acerca de las lenguas, es decir, bueno, el hermano que habla en lengua no es un hermano espiritual, es un hermano. Este hermano está tocando el cielo con las manos. Yo no digo que es carnal, pero yo digo que hablar en lengua no garantiza espiritualidad, ni garantiza madurez. Hay gente que habla en lengua y son carnales. ¿Sí? Lo repito, hay gente que habla en lengua y son carnales. Hay gente que habla en lenguas y su vida da bastante que desear. Porque el don de lenguas o cualquier otro don es algo que el Señor le dio y que no se merece, ¿está claro? Por eso es un don. Entonces, no siempre una persona que habla en lenguas quiere decir que está bien delante del Señor. Porque eso a veces confunde. Veamos algunos ejemplos. La Biblia nos da ejemplo para todo. Pero en una casa grande, decir la iglesia, porque esto es una metáfora, en una casa grande, decir la iglesia, no solamente hay utensilios de oro, es decir, hermanos de oro, hermanos de plata, sino también hermanos de madera, de barro, y unos son para usos honrosos, es decir, algunos son una bendición para la iglesia y otros son un espanto para la iglesia. Eso es una metáfora, lo que está diciendo Pablo ahí. El versículo siguiente. Así que si alguno se limpia de estas cosas, es decir, hay que limpiarse de cualquier pecado, de cualquier mundanalidad, hay que limpiarse de tener una doble vida, será instrumento. Tanto se habla de los instrumentos, ¿no? Hoy los instrumentos, amén, gloria al Señor, yo no tengo ningún problema con los instrumentos. Será instrumento, es decir, para que yo sea un instrumento de Dios, ¿qué tengo que hacer? Limpiarse. Porque si no, usted es un instrumento de deshonra, es un instrumento para hacer desastre, nada. ¿Hay instrumento para hacer desastre, sí o no? Lo acaba de decir en el versículo anterior. Hay instrumentos de gloria, de honra, que bendicen a la iglesia, y hay instrumentos que los usa el diablo nada más para generar problemas. Eso está diciendo Pablo, en una casa grande, en una iglesia, es una metáfora. Así que si alguno se limpia de estas cosas, es decir, de cualquier pecado, cualquier contaminación, será instrumento para honra. Pero si no se limpia, ¿para qué será? Para deshonra, obviamente. Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Quiere usted ser usado por Dios, ser un instrumento de honra, alguien que bendice a la iglesia? Limpiémonos, santifiquémonos. ¿Se puede ser en la iglesia un instrumento de deshonra? Sí, hay gente que puede hablar en lenguas y su vida es un desastre. Lamentablemente no honran al Señor. Hay gente que puede profetizar y son unos Balaam. Sí, Dios usó a Balaam, ¿sí o no? Amén, Dios también usó al burro. O sea que Dios puede usar a cualquiera en definitiva. Ahora, no quiere decir que Balaam era un gran profeta y que el burro haya sido tan inteligente. Balaam siguió siendo un desastre, terminó muerto en la apostasía, y el burro, ¿sabe qué le pasó? Siguió siendo burro. Entonces alguien dijo, un predicador una vez dijo, ser usado por Dios no significa ser aprobado por Dios. Así que no se jacte nadie
Delante de su presencia siempre tenemos que andar en temor y temblor. Que alguien hable en lenguas o que alguien profetice no significa que tenga una vida piadosa, no significa que tenga una vida espiritual, no significa que tenga una vida intachable o incorregible. No, está expuesto a las mismas cosas que cualquiera de los demás, y lo que se está manifestando en él, si es que es de Dios, no se lo ganó, no se lo merece, Dios se lo concedió para que sea de bendición, pero lamentablemente está siendo una desgracia para la iglesia. Hay instrumentos de honra y hay instrumentos para usos viles. Mire, en una casa usted tiene la copa, ¿cierto? ¿Para qué usa la copa? Viene la visita y le pone allí, como anoche, qué precioso allí, con la campanita esa, ¿cómo se llama ahí? El paragüitas ese, ay, qué precioso es. ¿Era un instrumento de honra, sí o no? Ahora la pelela, ¿para qué la tiene en la casa? No me conteste. ¿Sirve la pelela o no? Pero usted le serviría a la visita y le pondría un paragüita y le sirve la... Y no. Sirve, claro que sirve, pero unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. ¿Para qué queremos estar nosotros en la iglesia? ¿Queremos ser utilizados por Dios para usos honrosos? Hay que limpiarse. Hay instrumentos que andan en la iglesia, como dicen aquí, dando puro jugo nada más. En Bahía Blanca, en nuestra iglesia, una vez se levantó una persona, era nuevita en la iglesia, yo no la conocía mucho, si lo hubiera conocido bien lo hubiera parado antes, pero se levantó una persona y comenzó allí a moverse. Yo no tengo problema con los moveres espirituales, siempre que se ajusten a la palabra. Entonces esta persona, yo no la conocía mucho, se empieza a mover allí, supuestamente tomada por el Señor. Va una hermana de allá atrás, le habla, vaya a saber qué le habló, listo, yo no me voy a meter ahí en el medio a ver a qué le están hablando. No, ya está, terminó todo, terminó el culto, nos quedamos charlando con la hermana allí y la hermana me dice, usted sabe, pastor, habló con mi esposa en realidad, usted sabe, dice, pastora, que esa hermana nueva, dice, vino para acá y me habló y parecía primero que era de parte del Señor, pero ¿sabe lo que me dijo? Me dijo que mi mamá se levantaba contra mí en mi casa, pero que el Señor me daba la victoria. Va, dijimos nosotros, bueno, será así. No, dice, es que mi mamá murió hace años, ¿cómo se va a levantar contra mí? Son instrumentos de deshonra, instrumentos de confusión. Y hablaba en lenguas. No siempre que se habla en lenguas significa que la persona tiene una espiritualidad maravillosa. No siempre. En algunos casos sí, en otros no. Lo mismo que uno como maestro, el otro como qué sé yo, como músico, el otro como profetizando, así como moviéndose como instrumento. No siempre significa que tenga una vida acorde, porque lo que tiene no se lo merecía. Dios se lo dio, pero es deber de él usarlo bien. Y si no lo usa bien, Dios lo va a llamar a cuenta también. Y ay. Bien. Seguimos adelante entonces. Se cree por error que por el hecho de hablar en lenguas una persona anda bien o que es espiritual, como que da una especie, ¿no?, de, el hermano está allá arriba tocando el cielo con las manos, ¿no? Tiene el WhatsApp de Dios y Dios le comunica todo. Pero esto no es así, mis hermanos. En la iglesia de Corinto, por ejemplo, en 1 Corintios 3, Pablo les dice a los hermanos que son carnales, ya que tienen celos y divisiones entre ellos, aunque en la iglesia de Corinto abundaba el don de lenguas. Los hermanos de Corinto tenían mucho don de lenguas, pero sin embargo, Pablo dice, son carnales, tienen celos, divisiones. Entonces, ¿se puede hablar en lengua y ser carnal? Sí, lamentablemente sí. La iglesia de Corinto es un ejemplo. Gálatas capítulo 2, versículos 13 y 14, mi hermana. Gálatas capítulo 2, 13 y 14. Bueno, usted dirá, bueno, la iglesia de Corinto eran pobres hermanitos. Ahora vamos a ver líderes que hablaban en lenguas, obviamente hablaban en lenguas, pero un día andaban hipócritamente, y está escrito. Sí, pastor, sí, mire, y mire qué líder. Si usted no lo sabe, ahora lo va a ver. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, es decir, Santiago, uno de los principales líderes de Jerusalén, está hablando de Pedro, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Seguimos avanzando. Y estaban simulando. Es una hipocresía. Pero Pedro hablaba en lengua o no en Hechos 2. Y era apóstol. Sin embargo, Pedro, en su simulación, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la... Es decir, ¿se puede hablar en lenguas como Pedro y ser hipócrita? Sí.
Y como Bernabé, que era un hijo de consolación, trajo a Pablo y lo presentó allí al ministerio. Sí, fue arrastrado por la hipocresía de otros. ¿Y hablaban en lengua? Sí. ¿Y era apóstoles? Sí. Hablar en lengua no te hace inmune a nada. Profetizar no te hace inmune a nada. Tener el don que tengamos no nos hace inmune a nada. Tenemos que siempre limpiarnos, siempre examinar el corazón. Como dice el salmista David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí maldad, y límpiame, lávame y seré limpio. Siempre hay que mirar el corazón, siempre hay que mirar para adentro. Hay que dejar de mirar a los demás y comenzar a mirar para adentro. Como en la Santa Cena. Por lo tanto, examínese cada uno al hermano, dice, o a sí mismo. A sí mismo, examínese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa. Pero hay que examinarse. Ya vamos a ir terminando, mis hermanos. Vamos a ver algunas restricciones para finalizar. Vamos a 1 Corintios 14 y ahí nos vamos a quedar estacionados. ¿Cómo se debe usar las lenguas dentro del culto? ¿Hay don de lengua en el culto? Amén. Sí, bueno, en Corinto había don de lengua. Bien, ¿cómo se usaban? ¿Cómo deben utilizarse? 1 Corintios 14, mire el versículo 27. ¿Lo tenemos el 27? Ah, muy bien, a la hermana. ¿Qué dice así? Si habla alguno en lengua extraña, es decir, cualquier idioma, sea esto por ¿cuántos? ¿Cuántos pueden hablar en la iglesia, en el culto en lenguas? ¿Cuántos? 2. ¿O como mucho? ¿Todos a la vez? Por turno. ¿Y uno intérprete? ¿O no? Pero ¿y si no hay intérprete? Cállense. ¡Ay, pero pastor, están apagando el espíritu en esta iglesia! La Biblia lo manda. Cállese. Si no hay quien interprete, cállese. ¿Dice esto la Biblia, sí o no? Está ahí escrito, ¿eh? Está escrito. Yo he entrado en iglesias donde hay como 20 hablando en lengua. Primero dice 2 o 3 y por turno, no juntos, nunca juntos. Es decir, no puedo yo entrar a una iglesia y hay 2 hablando en lengua. No, señores, están desobedeciendo la palabra de Dios. De a 1. Y como mucho en el culto, 3. Esto que empieza uno y otro y otro y otro y otro y otro y no terminamos y llegó año nuevo y todavía... No, hermano. Veamos la Biblia. Veamos la Biblia. Eso está totalmente fuera de orden. Dios no es Dios de confusión, es Dios de orden. ¿Se puede hablar en lenguas en la iglesia, sí o no? Sí. ¿Cuántos? 1, 2 o 3 como mucho. ¡Como mucho! Y no a la vez, de a 1. Siempre y cuando se esté interpretando lo que dice. Porque si no se interpreta... Silencio. Cállese. Hay un hermano ya que se pone a hablar en lenguas ahí mientras estamos en el culto. No, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, guarde silencio. Hermanos, ¿qué es esto? ¿De dónde se sacó esto? Que estamos predicando la palabra de Dios y se levanta un instrumento acá, se corta la palabra de Dios para escuchar al instrumento. No, mis hermanos, de ninguna manera. De ninguna manera, eso no puede ser permitido en nuestras congregaciones. Y yo sé que eso estoy pisando callos, no me importa. Yo me voy a aferrar a la palabra de Dios, no a la tradición. La palabra de Dios no se la puede interrumpir, mis hermanos. No, habla Jehová, calle delante de él toda la tierra, la palabra profética más segura. Es decir, más seguro que esto es el hermanito que se levantó. No, cállese, vaya a sentarse, escuche la palabra. Está hablando la profeta mayor, está hablando la voz del Espíritu Santo. ¿Qué, usted es mayor que el Espíritu Santo que inspiró esta palabra? No, entonces vaya a sentarse y aprenda. Amén. Esté quien esté acá predicando, no porque esté yo, porque cuando hablamos palabra de Dios y usted está aquí en el púlpito predicando palabra de Dios, yo me siento ahí, me callo y escucho. Amén, porque es palabra del Señor. Hermano, tenemos que tener un sumo respeto a la palabra de Dios. Hay mucha irreverencia. Hoy los instrumentos tienen más autoridad que el Dios de la Biblia. No puede ser, mis hermanos. Eso es sacrilegio. No puede ser de ninguna manera. Y esto está siendo grabado, así que no hay problema. Si no vuelvo más para acá es porque, bueno, ustedes ya saben que
Tengo que buscarme otra misión. Bien, gloria al Señor. No, pero vamos a volver con la ayuda del Señor, no hay problema. Hacerlo por turnos. Esto siempre y cuando haya alguien que interprete. Otro más, el versículo 28. ¿Lo tenemos ahí? Sí, lo tenemos ahí, ¿no? Si una interpreta, ahí está, ya está, perfecto. El versículo 5. El versículo 5, siempre en 1 Corintios 14. Se prefiere profetizar o hablar en lenguas con interpretación antes que hablar en lenguas solamente. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua. Es decir, no tiene problema, Pablo. Yo tampoco tengo problema con que la gente hable en lengua. No hay ningún problema. Pero siempre y cuando se haga como la Biblia manda. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. La palabra profetizaseis genera siempre allí un tire y afloje entre los teólogos. A ver, profecía es el don de profecía. Yo creo que es el don de profecía. Dios utiliza a algunas personas para darte una palabra de consuelo, de ánimo. Amén, listo. Pero también profecía es la predicación de la palabra, porque la palabra también es consolación, es edificación y es exhortación. Es lo mismo. Entonces, ¿Dios puede utilizar a alguien para llevarte algún mensaje particular de consolación? Sí, Dios me ha hablado a mí. Yo no tengo problema con eso. Eso se llama don de profecía. Pero también profetizar es cuando uno está explicando la palabra, porque esta edifica, consuela y exhorta. Lo mismo. Entonces, ambas cosas son posibles. Entonces, ¿qué dice Pablo? Yo prefiero que profeticen, es decir, que estén predicando la palabra así, o que Dios los use para darle una palabra particular a alguien. Siempre en el decoro que la palabra de Dios manda. Porque mayor es el que profetiza, bueno, etcétera, etcétera. Eso ya está ahí. Entonces, se prefiere profetizar, predicar o darle una palabra a alguien guiado por el Espíritu, hablar en lengua con interpretación, antes que hablar en lengua solamente. No, hablar en lengua solamente no es lo que Pablo desea para todos. Bien, ahora, el versículo 6, ¿qué dice? Todo debe hacerse para edificación. No está en ese. A ver, el 26. A ver si es el 26. Si lo tenemos ahí el 26, todo debe hacerse para edificación. Ahí está. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación. En aquel caso, porque la Biblia todavía no estaba siendo terminada. Una vez que se terminó, no hay más revelación. Acuérdense de lo que venimos estudiando. Tiene interpretación, es decir, que Dios iba a usar en el culto a distintas personas, con distintos propósitos, pero hágase todo para edificación. Siempre es para beneficiar a la iglesia, nunca para dividirla, nunca para estropearla, nunca para hacerse el superapóstol y el superprofeta, no, siempre para edificación. Vamos terminando. Los que profetizan, versículo 29, igualmente por turno. Lo mismo otra vez, por turno. Asimismo los profetas hablen 2 o 3. No se puede esto de que se levanta uno, se levanta otro, se levanta el otro. Si ya pasaron 5 horas y se sigue levantando gente, es antibíblico. Es antibíblico. 2 o 3. Eso establece como límite, no, basta. Y los demás, ay no, hermano, juzgar al profeta, juzgar la profecía es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¡Qué ignorancia! ¿Los demás qué? No, dígalo fuerte, porque yo no lo escucho acá. ¿Los demás qué? Dígalo más fuerte. ¿Los demás qué? Es decir, que usted tiene que estar con un ojo en la Biblia a ver si lo que están haciendo es de acuerdo a la palabra de Dios. Y si no es de acuerdo a la palabra de Dios, hay que frenarlo, no es de Dios. Y salen los hermanitos y no, pero no hay que juzgar, dice la Biblia. ¿Acá qué dice? No leo bien yo. ¿Cómo dice ahí? Ah, dice juzguen, ¿verdad? Entonces hay que juzgar. Es decir, analícelo. Esa palabra juzgar significa discernimiento. Entienda lo que está pasando. Ponga atención, no se lo crea todo. No se lo crea todo. Hay gente que dice, no, porque el Espíritu Santo me habló y me dijo que yo voy a ser, no sé, profeta de las naciones y que mañana vendió la casa. Hermano, ¿y quién dijo que era de Dios eso? Juzgue primero, use el discernimiento. No son así las cosas de Dios. Juzguen, piénsenlo, tengan discernimiento. Los demás que están oyendo deben, etcétera, etcétera. Bien, ya queda poquito.
El 32. 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Alguno va a decir, no, es que yo sentí tan fuerte el impulso del Espíritu Santo que tiré todas las bancas, pero fue el Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo es control. Sujeción. Lo mandaron a callar, cállese. Lo mandaron a sentar, siéntese. Sujeción. Siempre la presencia del Espíritu Santo nos lleva a la sujeción, nunca a la rebeldía, jamás. Sujeción y respeto en las cosas del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Y terminamos con el versículo 40. El 40, ¿qué dice? 40. Pero hágase todo decentemente y con... Está clara la palabra de Dios, ¿no? Ahora, ¿inventé algún texto bíblico yo? ¿O lo citamos tal cual está? Hágase todo decentemente y con orden. Cuando Dios se está moviendo, mis hermanos, hay orden en la iglesia. No hay ningún descontrol. No hay nadie haciendo ningún escándalo, porque Dios es un Dios de paz, es un Dios de orden. Cuando en el principio había caos en la creación, el Espíritu Santo comenzó a acomodarlo todo. Y lo ordenó todo. Y dejó todo el mundo ordenado, absolutamente en orden. Así hace el Espíritu Santo en medio de la iglesia. Lo ordena todo, lo controla todo. Le damos gracias al Señor por su palabra. Nos colocamos en pie, mis hermanos. Vamos a darle gracias al Señor.